Bienvenidos, todos somos bienvenidos a este lugar, todos los hermanos en la fe. Esta es una casa para que todos podamos llegar y adorar al Señor, sentirnos en familia. Ese es el propósito fundamental. Quiero que todos abramos la palabra del Señor en la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Cuando usted lo tenga, se identifica con un amén, se pone en pie para que todos honremos la palabra del Señor. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Dice la palabra del Señor: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Señor, te damos gracias por tu palabra y pedimos, Espíritu Santo, que puedas bendecir a cada hermano, a cada persona, a todos los que estamos reunidos, Señor, en este lugar. Te pedimos que tú nos hables, abrimos nuestro corazón para escuchar tu palabra. Exhórtanos, fortalécenos, Señor, ayúdanos a comprender tu palabra para poder vivir de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis hermanos, es increíble que un solo versículo de la Biblia nos pueda dar tantas verdades acerca de un tema. A veces nosotros no necesitamos leer un pasaje, a veces no necesitamos leer un capítulo y a veces no necesitamos leer toda la Biblia para darnos cuenta de grandes verdades. A veces lo que necesitamos solamente es leer un versículo y analizarlo detalladamente. El versículo que acabamos de leer es uno de los versículos que nos arroja grandes verdades. Es por eso que yo no voy a ir a otro versículo más durante toda esta enseñanza. Vamos a estar solo en Primera de Pedro capítulo 3 versículo 8, nada más. Ese versículo a mí me puede dar hasta 2 horas para poder hablarles a ustedes, para poder enseñarles. Y por eso digo que la importancia de leer no es cuánto leemos, sino cuánto reflexionamos en lo que leemos. Amén. Digo esto porque muchos se las dan de lectores y dice que leen mucho y que han leído toda la Biblia, pero no han reflexionado tan siquiera en pasajes tan pequeños, pero con grandes verdades. Este versículo nos va a dar a nosotros 5 bases para tener buenas relaciones estables, buenas relaciones fuertes, buenas relaciones saludables. Y estas relaciones, por supuesto, son interpersonales. La enseñanza de esta mañana le he titulado la base de las relaciones interpersonales. Y para que podamos aprender estas 5 bases de las relaciones interpersonales, primero aprendamos qué cosa es una relación interpersonal. Según Wikipedia, dice que las relaciones interpersonales son asociadas entre 2 o más personas. Estas asociaciones pueden basarse en emociones y sentimientos como el amor y el gusto artístico, el interés por los negocios y por las actividades sociales, las interacciones y las formas colaborativas en el hogar, entre otros. Cuando hablamos de relaciones interpersonales, abarca un sinnúmero de contextos. No solamente es entre amigos, sino que las relaciones interpersonales son entre la familia, padre e hijo, hijo, padre, madre e hijos.
también amigos, vecinos. La palabra interpersonales tiene que ver con asociarnos o relacionarnos con dos o con más personas. Eso es una relación interpersonal. Y nosotros no podemos obviar este tema porque uno de los temas que más trata la Biblia, uno de los temas que más trata la Biblia son las relaciones interpersonales. Usted sabe que por qué las iglesias tienen tantos problemas que a veces hasta se dividen, que a veces hasta se destruyen entre ellos mismos porque no tienen buenas relaciones interpersonales. Uno de los problemas en la iglesia de Corinto era relaciones interpersonales. Y varias de las cosas por las cuales Pablo reprende a muchas iglesias es porque no tenían buenas relaciones interpersonales. Así que uno de los temas fundamentales de la fe cristiana y uno de los temas necesarios para la iglesia son las relaciones interpersonales. Entonces, ¿cómo yo puedo tener buenas relaciones? ¿Cómo yo puedo tener relaciones saludables? ¿Cómo yo puedo tener relaciones estables? No es fácil, pero la Biblia nos enseña cómo nosotros podemos tener esas relaciones saludables. Es por eso que voy a enseñar, según este versículo, 5 bases fundamentales para tener buenas relaciones interpersonales. La primera se encuentra en la primera frase. Finalmente, sé todos de un mismo sentir. La primera base para tener buenas relaciones interpersonales es ser todos de un mismo sentir. Vea y le aclaro esto. Muchos han malinterpretado la palabra ser de un mismo sentir. Cuando la Biblia habla de que todos seamos de un mismo sentir, no hace referencia a que no vamos a tener indiferencias. No hace referencia a que vamos a tener pensamientos diversos. No hace referencia a que no de vez en cuando no nos vamos a enojar por alguna cosa. No hace referencia a eso. Cuando la Biblia habla de un mismo sentir, está hablando de poder unirnos en una sola cosa relevante, en algo prioritario. Y en este caso estoy refiriéndome por lo menos a la alabanza que le rendimos a Dios, por lo menos en la predicación del evangelio. Tenemos que ser de un mismo sentir en la esperanza que tenemos que un día Cristo vendrá por nosotros. Tenemos que tener un mismo sentir en la humildad. Y tenemos que tener un mismo sentir en todo aquello que es prioridad en el reino de Dios. El apóstol Pedro no nos está diciendo piensen de la misma manera. No nos está diciendo tienen que ser uniformes. O no nos está diciendo todos tienen que pensar esta misma idea. No, está diciendo todos tengan el mismo sentir en las cosas relevantes eternas. Y es lo que pasa en nuestras iglesias. Todos nosotros tenemos diversos pensamientos, diversas visiones. Somos un cuerpo diverso, dice la palabra del Señor. Es más, somos comparados con los miembros de cada cuerpo, los miembros que tiene cada cuerpo del ser humano. ¿Qué diferencia hay entre un riñón y un pulmón? ¿Qué diferencia hay entre el corazón y el cerebro? ¿Qué diferencia hay entre el ojo y la mano? Hay muchas diferencias, pero todas y todos los órganos colaboran y funcionan para algo vital del ser humano, y es que él pueda vivir y pueda hacer uso de las cosas en contextos. ¿Cómo en el matrimonio alguien puede estar esperando que la esposa sea idéntica al esposo? Somos tan diferentes, pensamos muchas cosas diferentes, priorizamos muchas cosas diferentes. Y a mí me gusta eso, porque hay una diversidad en la unidad. Estamos unidos, pero pensamos diversos. Y eso es lo que le da creatividad al matrimonio, a la familia.
Porque si todos pensáramos en una misma cosa, entonces vamos a pasar por alto las otras cosas importantes. Alguien puede pensar que la prioridad son los hijos. Y los hijos para todo, primero los hijos. Entonces alguien piensa que no son los hijos, sino el matrimonio, sino la esposa o el esposo. Entonces esa diversidad que hay hace posible dos cosas. Uno, que podamos tener como prioridad al cónyuge. Y lo otro, que los hijos no se descuiden. A eso se le llama unidad en la diversidad. Estamos unidos, pero no somos idénticos. Y tener un mismo sentir no significa pensar lo mismo, no significa tener los mismos pensamientos, sino que significa unirnos en aspectos relevantes del Señor. Es por eso que a pesar de cuántas cosas pensamos aquí nosotros, una sola cosa nos tiene unido acá, es un sentir. ¿Qué me tiene a mí aquí aguantando calor? ¿Qué lo tiene a usted aquí aguantando calor? El sentir por adorar al Señor. El sentir por honrar la presencia de Dios. El sentir por glorificar el nombre del Señor. Ese es el mismo sentir que todos tenemos aquí. Pero nuestras cabezas tienen un montón de pensamientos diversos. Entonces, para yo tener buenas relaciones interpersonales, primero, tener un mismo sentir. Eso significa unirnos en cosas muy relevantes. Así que eso va más allá de estar de acuerdo. Es una exhortación para que todos pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba. Que para algún hermano esto es malo y el otro dice, no, esto no es malo. Bueno, esas cosas no son tan relevantes. Si todos tenemos la mirada puesta en las cosas eternas de Dios, ese es un mismo sentido. Por lo menos yo creo que lo más importante es tener un mismo sentir en las cosas más relevantes en cuanto al reino de Dios. Así que hermanos, la primera base para tener una buena relación interpersonal es tener un mismo sentir en todo lo que hagamos. Lo segundo, ahí lo dice el versículo. Dice compasivos. La palabra compasión es un sentimiento. ¿Qué es lo que produce la compasión? Produce conmiseración y lástima que se siente a quienes sufren penalidades o desgracias. Compasión se puede definir como la lástima o preocupación. Por lo tanto, ser compasivo es cuando un individuo muestra preocupación o compasión hacia otros. Todos nosotros, para poder relacionarnos bien, que nuestras relaciones sean estables, necesitamos ser compasivos. Si nosotros vemos a un hermano pasando por diversas circunstancias difíciles, se espera para que mi relación sea firme, que yo sea compasivo. Si no tengo compasión por el necesitado, entonces va a ser difícil que esa relación pueda ser firme. Cuando una familia, sus hijos tienen una situación difícil, una situación complicada, las madres sienten compasión por sus hijos, por esa situación que está pasando. Hay un sentimiento de lástima. Pobre mi hijo, lo que le pasó. Y eso hace que las relaciones sean más fuertes, porque si no le tenemos compasión al necesitado y si no le tenemos compasión a nuestros amigos, a nuestros hijos, a nuestros vecinos, entonces nuestras relaciones no pueden ser fuertes. Y lo que este versículo nos llama a nosotros a ser compasivos. Las buenas relaciones interpersonales serán saludables, serán estables y fuertes si tenemos compasión los unos por los otros. La compasión es vital en cualquier relación. No podemos pasarlo por alto. Si no sentimos compasión por alguien, posiblemente se pueda sentir mal, porque lo vemos en necesidad, lo vemos en aprieto y no nos importa. Las buenas relaciones interpersonales, cuando una persona está pasando por dificultades, eso produce un sentimiento
Me da lástima lo que está pasando el hermano. Pobre el hermano. Eso es compasión. Es ese sentimiento que sientes dentro por lo que está pasando otra persona. Y ojo a esto, porque luego vamos a tocar la misericordia, que son dos cosas tan diferentes. Pero luego vamos a llegar a esa parte para que podamos entender. Sigamos el orden del versículo. Lo que dice el apóstol Pedro también es que amados o amándonos fraternalmente. Esa es la tercera base para poder tener buenas relaciones interpersonales. La palabra griega en este pasaje es Filadelfos y lo que significa es amar al hermano. Escúcheme esto que le voy a decir porque esto es tan importante. Amarnos fraternalmente, como la palabra del Señor nos manda en este versículo, significa tratar a las demás personas como que si formaran parte de nuestra familia. Escuche bien, el amor fraternal es tener amor por las demás personas como que si fuera parte de nuestra familia. La gran verdad es que nosotros somos llamados a amar a todos, ¿verdad? Nadie puede tener odio por nadie. Amén. Somos llamados a amar a todos. La Biblia dice que vamos a amar a Dios, pero luego vamos a amar ¿a quién? A nuestro semejante, a nuestro prójimo. Amén. Eso es una verdad. Pero no todos se aman fraternalmente. Amarse fraternalmente va más allá de eso que expresamos. Yo amo a mi hermano porque es un semejante más, porque es un miembro del cuerpo de Cristo. Amar fraternalmente es aquello que tú sientes o que tú lo tratas como que si fuera tu hermano biológico. Eso es amar fraternalmente. Amar fraternalmente es querer a alguien como que si fuera tu propio hijo. Amor fraternal es amar a alguien aún cuando nosotros no compartimos muchas cosas en común, pero lo amamos como que si fuera nuestro padre. Eso es amor fraternal. Entonces estoy diciendo que no todos amamos fraternalmente, pero el consejo del apóstol Pedro es que en la iglesia se tienen que amar fraternalmente. ¿Por qué? Porque no somos considerados cualquier cosa. Somos considerados una familia y la familia tiene que amarse fraternalmente. Lo que tiene que habitar en esta iglesia es el amor fraternal. Amarlo a usted como que si usted fuera mi propia familia. Eso es amor fraternal. Así que dejémonos de cuentos, de estar inventando, de estar cambiando los contextos, de estar diciendo yo te amo como que si fuera mi hermano cuando no es verdad. No podemos nosotros engañarnos a nosotros mismos. Pero el amor fraternal, si en verdad lo queremos vivir, es que yo lo voy a amar a usted como que si usted fuera mi propio hijo, mi propia madre, mi propio hermano, como que si usted fuera parte de mi familia. En ese sentido se usa la palabra fraternal. Ya vieron que entonces las cosas cambian cuando le damos su significado original de su palabra. La iglesia es llamada a amarse fraternalmente. Mis hermanos y todos los que vienen a esta iglesia, se espera que yo los ame fraternalmente. Y se espera que usted ame a todos los que se congregan aquí fraternalmente. Con otras personas no lo practicamos porque no son parte de la casa. Son parte del cuerpo de Cristo, pero no son parte de la casa. Los amamos, sí, pero no los amamos fraternalmente. Que son dos cosas tan diferentes. ¿Estamos aquí, hermanos? Este versículo entonces dice claramente que debemos amarnos fraternalmente. Ok, yo quiero tener buenas relaciones interpersonales. Amémonos fraternalmente. ¿Quieres tener unas buenas relaciones interpersonales con tu esposa? Ámala. Ámala tanto como que si fuera tu propia carne. ¿Quieres tener buenas relaciones interpersonales con tus hijos? Ámalos. Ámalos tanto como que si fuera tu propia sangre.
cualquier cosa o cuantas personas nos rodeemos, si realmente queremos mantener buenas relaciones interpersonales, debemos amarnos como que si fuera de casa, aun cuando vive en otra casa. Y qué fácil es amar fraternalmente en casa, qué fácil es amar fraternalmente con la madre, con el padre, con los hijos, porque tienen nuestros genes, son producto o tienen nuestra sangre. Pero qué difícil es, porque no es fácil, amar a alguien cuando no pertenece a tu casa. Es difícil, pero es lo que debemos de hacer todos. Estamos aquí, hermanos. Eso es lo que dice el apóstol Pedro. Para tener buenas relaciones hay que amar como que si fueran nuestro hermano, nuestra propia sangre, nuestra propia carne. Sigamos en el orden. Lo que sigue aquí dice que seamos misericordiosos. Yo dije que la palabra compasión y misericordia son dos cosas diferentes. Están tan relacionadas y están tan ligadas, pero cuando vemos detalladamente la definición de compasión y la definición de misericordia, nos damos cuenta que son dos palabras distintas. Y por eso es que cuando se escribe este versículo, el apóstol Pedro hace la diferencia entre compasión y misericordia. Compasión, en breve, en resumen, compasión es el sentimiento que tenemos por alguien porque está pasando una situación difícil. Eso es compasión. Un sentimiento de preocupación, de lástima por lo que mi hermano está pasando. Misericordia es lo que se demuestra para poder solucionar o ayudar a la persona que está en crisis. Escuche bien. Compasión es el sentimiento que me da a mí por alguien que es mi hermano y está pasando una situación difícil. Misericordia es hacer algo por él. No podemos, desde luego, separarlas cuando nosotros queremos tener buenas relaciones interpersonales, porque no podemos simplemente tener compasión y no ser misericordioso. No podemos solo quedarnos con el sentimiento. Alguien está pasando una situación difícil, sí me da lástima, pero ¿qué hago yo para ayudarle? Alguien está pasando una dificultad terrible, pero ¿cuál es mi acción para yo ayudarle? Porque muchos se quedan con la compasión, con el sentimiento. Pobre el hermano, pobrecito el hermano, lo que está pasando. Como la parábola del buen samaritano. Estoy seguro que todos los que vieron a esa persona ahí tirada sintieron alguna compasión por él. Pobre lo que le pasó. Pero alguien más hizo uso de la misericordia, porque la misericordia es lo que haces en bien de las demás personas. Y un ejemplo más. Dios tuvo para con nosotros compasión y misericordia. La compasión que Dios tuvo por nosotros es que nos vio perdidos y sin esperanza, en un mundo donde íbamos directamente al infierno. Esa era la compasión de Dios para nosotros. Pero ¿sabe cuándo usó misericordia? Cuando envió a su Hijo a morir a la cruz por nosotros. Él tuvo misericordia por nosotros. Y si queremos tener entonces buenas relaciones interpersonales, mis hermanos, compasión, pero no solamente compasión, sino misericordia. ¿Qué hago yo por mi hermano? Dices que lo amas, entonces ¿qué haces por él? Porque el amor no es solamente expresarlo de palabras. La mayoría de la gente se llena la boca de palabras, pero esas palabras, hermanos, no son relevantes ante los hechos y ante las obras. Queremos ver realidades, queremos ver que la gente hace y no solamente habla. El apóstol Pedro dice y hace estas dos cosas. Vas a sentir la lástima, vas a sentir pesar por las personas que están en dificultades, pero vas a usar misericordia. Porque esa es la manera de que nosotros podemos tener buenas relaciones interpersonales. Así que le doy una vez más la diferencia. Mientras que la compasión me produce el sentimiento hacia las personas en malas condiciones, la misericordia me hace actuar para aliviar a esas personas que están pasando por malas situaciones.
No nos quedemos solo con el pensamiento, con el sentimiento. Si realmente queremos tener buenas relaciones con los demás, entonces vamos a ir a hacer algo por ellos. Vamos a usar misericordia con ellos. Amén. Y por último, este texto dice amigables. Una de las bases para tener buenas relaciones interpersonales es ser amigables. Escuche bien esto. La palabra amigable tiene que ver con aquella persona que es amable, que es cordial, que es afable y acogedor, que está inclinado a la amistad. Esa es una persona amigable. Esta palabra, ¿cuántos usan y cuántos están usando aquí la Reina Valera? Levanten la mano. ¿Cuántos están usando la Biblia Reina Valera? Bueno, la mayoría. Entonces, en la Reina Valera, la palabra amigable siempre va a estar en todas las Reina Valera y algunas otras traducciones. Pero en la mayoría de las traducciones, la palabra no es amigables. La palabra en el original griego es tapeinofrones, que lo que significa es humildad. Usted puede ir ahora, después de salir de esta escuela dominical, y buscarlo en otra versión, que no sea Reina Valera, en otra versión, y se va a dar cuenta que la palabra traducida original tiene que ver con humildad. Ahora, usted dice, pastor, entonces, ¿qué hacemos con este término amigable en la Reina Valera? Escuche bien. Lo que pasa es que el término amigable es aceptado como traducción, porque así lo tradujo Casiodoro, así lo tradujo la primera versión de Reina Valera, que fue la Biblia del Oso, así lo tradujeron. ¿Por qué razón? Porque la palabra amigable, escuche bien, es producto de la humildad. O sea, nadie puede ser amigable si no es humilde. ¿Cómo yo puedo ser amigable si soy tan orgulloso? Si una persona es orgullosa, es una persona que no le gusta relacionarse con nadie, básicamente no es humilde, no es humilde. Pero cuando hablamos de amigable, entonces hay una gran conexión con la palabra humildad. Es decir, que el que es humilde es una persona que es amable. El que es humilde es una persona cordial. El que es humilde es una persona afable. El que es humilde es una persona accesible con los demás. Mire, humildad no es aquí que yo venga vestido y mal vestido a predicarles, porque se ha hecho mal uso de esos términos de humildad. Se ha creído que humildad, entre más feo te ves, más humilde eres. Te engañaron, porque no es así. Humildad tiene que ver con cómo yo me porto ante los demás. ¿Qué tan accesible soy? ¿Qué tan amable soy? ¿Qué tan afable soy? ¿Cómo soy con las personas? ¿Priorizo a las personas? ¿Me preocupo por mí mismo o por ellas? Humildad tiene que ver con amigables. Y es por eso que en esta traducción se usa la palabra amigables, porque hay una gran conexión. No podemos ser amigables si no hay humildad. Así que una de las bases fundamentales para tener buenas relaciones interpersonales es ser amigables, es ser humildes, es que nosotros podamos ser accesibles con todas las personas. De esa manera construimos buenas relaciones interpersonales. Los cristianos tenemos que ser las personas más sabias, las que actuamos con más sabiduría en esta tierra. Resulta que muchos no hacen uso de esa sabiduría. El Señor nos ha dado a nosotros sabiduría. Y la sabiduría que el Señor nos ha dado no es una sabiduría terrenal. Es una sabiduría de entendimiento, pero que viene desde el cielo, que nos ha iluminado. Y si nosotros hacemos uso de esa sabiduría, nosotros podemos entablar buenas relaciones interpersonales con diferentes personas. Escuche lo que le voy a decir. Hay evangélicos que para ellos es malo tener amigos católicos. Aquí no se congregan. Hay evangélicos que para ellos es malo tener amigos testigos de Jehová. Hay evangélicos que para ellos es malo tener amigos mormones.
Para ellos es malo tener amigas o amigos de algo que ellos practican que usted lo aborrece, como la prostitución. Hay personas que no pueden o no quieren tener amistad con personas homosexuales. Y escúcheme lo que le estoy diciendo, porque las relaciones interpersonales no tienen que ver con que yo crea o piense igual a él. Las relaciones interpersonales tienen que ver cómo nos relacionamos a pesar de tantas diferencias que tenemos. ¿Cómo el homosexual puede escuchar la gran verdad del evangelio si los hermanos cristianos evangélicos no se reúnen con ellos? Si los ignoran. ¿Cómo la persona, un testigo de Jehová puede entender la verdad del Señor si no se relacionan con ellos? Si los que tienen la verdad no se relacionan con ellos. Hay personas que solo porque uno piensa diferente ya es una barrera para no ser amigo de ellos. Se va a quedar sin amigos. Yo como pastor, yo sé que ustedes tienen diversos pensamientos diferentes a los míos. Y eso no es un motivo para yo no relacionarme con ustedes. Porque yo no espero que ustedes sean como el pastor. Yo no estoy esperando ni me estoy quebrando la cabeza que ustedes tengan las mismas prioridades que tengo yo. Ese es su problema. Mi responsabilidad es que a pesar de esas diversidades, seamos uno como el Señor nos enseña. Así que a pesar de sus pensamientos, a pesar de sus diferencias, debemos de relacionarnos. A pesar de cualquier cosa que practiquen muchas personas que no van con nuestros principios, debemos aprender a relacionarnos con ellos. Yo tengo amigos católicos, tengo amigos sacerdotes, tengo amigos homosexuales. Sí. Y ellos saben totalmente que yo no estoy a favor de ellos. Ellos saben que yo creo lo contrario a ellos. Pero a pesar de esas grandes diferencias, la relación interpersonal para algo otras cosas que no es la fe, están ahí. Escuche lo que le voy a decir, hermanos. La iglesia del Señor Jesús se ha estancado muchas veces porque no quiere relacionarse con otras personas. Solo con los mismos que estamos aquí. ¿Cómo vamos a crecer? ¿Cómo la gente que está en el engaño va a entender la verdad del evangelio si no nos relacionamos con ellos? La Biblia dice que nosotros los vamos a ganar a ellos. Si nos relacionamos, no es que vamos a dejar engañarnos de ellos o ganarnos de ellos. El propósito de la relación es ganarlos a ellos para el reino del Señor. Amén, hermanos. Las relaciones interpersonales son tan vitales para poder tener un crecimiento en la iglesia. Si nosotros nos relacionamos con diversas personas, nosotros vamos a poder crecer abundantemente. Hay cosas a las cuales la gente le tiene miedo. No se quiere relacionar con lo que ya mencioné, pero no se quiere relacionar con los políticos porque tienen miedo a ser tildados que son los mismos. ¿Verdad? No se quieren relacionar con la policía porque tienen miedo a que los tilden que son igual a ellos. Y uno de los principios, si usted es un seguidor de Jesús, tiene que tener presente esto. Uno de los principios que el Señor nos enseñó a nosotros fue eso. Comió con los pecadores, comió con los políticos. Y por eso la misma actitud de los fariseos era, pero si este fuera el Hijo de Dios, no estuviera comiendo con Zaqueo. Si Zaqueo es un estafador, le roba a la gente. Veo que esa mente religiosa sigue todavía. Esa mente de fariseo sigue todavía. Y por esa mente es que mucha gente no se acerca al Señor. Escuche bien. Como ya es cuestión pública y usted lo sabe, nosotros hacemos videos siempre, semanal, para responder a preguntas difíciles. Si usted ya se metió a alguno de los comentarios y no le dio un infarto, usted es una persona que está apto para hacer videos. Yo no espero que la gente de las redes sociales, yo no espero que piense como yo pienso. Yo no espero
que la gente que me escucha crea totalmente el 100% de lo que yo estoy diciendo. Yo enseño basado a lo que he aprendido, basado a lo que he adquirido durante estos años. Si alguien no está de acuerdo, ese no es un problema para mí. Alguien me escribió la vez pasada y me dice: pastor, bloquee a esa persona, mire cómo lo está ofendiendo. No, ¿para qué? A mí no me ofende, a mí no me daña. Él piensa diferente, es un ser y tiene el derecho de pensar diferente. Allá subo un video y esa misma persona comentó: wow, por fin buen video. Oh, entonces hice un video en su pensamiento. Entonces sí me aplaudió, sí me felicitó. Viene con otro video: no, ese no es mi pensamiento. Entonces no, mal predicador, falso, apóstata, ladrón. No. Si usted tuviera acceso a la página que nosotros tenemos, y para decirle esto le estoy diciendo, para decirle esto lo confirmé ayer. En 7 días hay 400 personas que han dejado de seguirnos. Y eso pasa siempre. Personas que han dejado de seguirnos durante 5 meses en las redes sociales, en una página. Hay más de 15,000 personas que nos han dejado de seguir. ¿Por qué? Porque en el momento de que ellos escucharon un mensaje, una predicación a favor de ellos o por lo que ellos creen, dice: lo voy a seguir, es buen predicador. Lo siguió por un tiempo. Allá salió un mensaje, una predicación o algo que iba en contra de él, lo dejo de seguir. Pregúnteme a mí, ¿a cuántos sigues? Sigo a varios predicadores. ¿Creo lo mismo que ellos piensan? No, no siempre. Nosotros tenemos que tener una mente tan madura, hermanos, tan sólida para poder relacionarnos con los demás, que es la única manera de poder tener buenas relaciones interpersonales. Yo les ponía el ejemplo del matrimonio. Y mi esposa lo sabe. Y esto no, esto es de todos los matrimonios. Levanten la mano los casados. A ver, todos los casados. Ay, padre, ustedes lo saben. Prioridades diferentes. Para mí a veces es malo hacer algo. Para mi esposa no. Para ella a veces es malo hacer algo, para mí no. Ya vamos a cumplir los 9 años de casado y aquí estamos con diferentes pensamientos muchas veces. Y usted sabe lo que le estoy diciendo, los que ya tienen 40 años de casado hasta me pueden dar una consejería de lo que estoy diciendo. Pero usted sabe que esto es verdad. A eso se llama crear buenas relaciones interpersonales. ¿Que vas a ir allá? Eso para mí es malo. ¿Cómo vas a andar con eso? No, para mí no. Entonces, de alguna manera puedes hacer paz y poder ir y con mensaje y seguir con las relaciones interpersonales. Así funciona la familia, así funciona el matrimonio, así funcionan los amigos. ¿O espera usted que toda la gente que es su amiga piense como usted? Porque se va a frustrar. Se va a decepcionar. Entonces las relaciones interpersonales son necesarias, pero para ello necesitamos nosotros aprender estas 5 bases que he dicho. ¿Cuáles son estas 5 bases? Ser de un mismo sentir. No importa, hay otras cosas que no las pensamos lo mismo, pero hay algo que nos une y eso que nos une es Cristo. Amén. Es por eso que nos relacionamos con varias iglesias. Soy parte del comité pastoral del CNP. Allí llega de todo tipo de pastor. Creen en una cosa diferente a la nuestra, pero un sentir nos tiene unidos. Y es Cristo. Amén. Segundo, compasivo. Tengo que ser compasivo con las demás personas. Eso hace que yo pueda sentir algo por esa persona. Y desde luego, si siento algo, voy al siguiente paso, que es la misericordia. Voy a hacer algo para ayudarlo. Pero también debemos amarnos fraternalmente y por último, ser amigables. Si nosotros ponemos en práctica estas 5 cosas, le aseguro que sus amigos van a ser estables. Les aseguro que su matrimonio será estable. Le aseguro que su familia será estable. Le aseguro que con cualquier persona o con cuantas personas usted se relacione, usted tendrá relaciones estables si usted pone en práctica
estas 5 cosas que estoy mencionando. Qué importantes son las relaciones interpersonales. Y para mantenerlas, necesitamos eso que yo estoy mencionando. Que Dios les bendiga. Cuántas verdades hablamos en un solo versículo, y eso es lo que el Señor nos quiere decir a todos. Aprendamos a tener buenas relaciones con las demás personas. Amén, hermanos. Póngase de pie, vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por esta palabra.